Apocalipsis explicado versículo por versículo por Urias Smith. Capítulo 8. Las 7 trompetas. Nombramos como tema de este capítulo las 7 trompetas, ya que éstas constituyen el tema principal del capítulo, aunque hay otros asuntos introducidos antes de la apertura de esta serie de acontecimientos. El primer versículo de este capítulo está relacionado con los acontecimientos de los capítulos anteriores y por lo tanto no debería de haber sido separado de ellos por la división del capítulo. Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Y cuando él hubo abierto el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por espacio de la mitad de una hora. La serie de los 7 sellos se retoma y concluye aquí. El sexto capítulo cerró con los eventos del sexto sello. El octavo comienza con la apertura del séptimo sello. Por lo tanto, el séptimo capítulo se presenta como un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello, de lo cual se desprende que la hora del sellamiento de ese capítulo pertenece al sexto sello. Explicación. Silencio en el cielo. En cuanto a la causa de este silencio, solo se puede ofrecer una conjetura. Sin embargo, una conjetura que se apoya en los acontecimientos del sexto sello. Este sello no nos lleva al segundo advenimiento, aunque abarca acontecimientos que sucederán en estrecha relación con él. Introduce las temibles conmociones de los elementos descritos, como el enrollamiento de los cielos como un pergamino, causado por la voz de Dios, la ruptura de la superficie de la tierra y la confesión por parte de los impíos que ha llegado el gran día de la ira de Dios. Sin duda, tiene la momentánea expectativa de ver aparecer al Rey en gloria, insoportable para ellos. Pero el sello se detiene justo antes de este evento. Por lo tanto, la aparición personal de Cristo debe ser asignada al siguiente sello. Pero cuando el Señor aparezca, Él vendrá con todos los santos ángeles consigo. Mateo capítulo 25, verso 31. Y cuando todos los arpistas celestiales salgan de los atrios de arriba para bajar con su divino Señor, mientras éste desciende para recoger el fruto de su obra redentora, ¿no habrá silencio en el cielo? La duración de este periodo de silencio, si lo consideramos como tiempo profético, sería alrededor de 7 días. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. Y yo vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y a ellos les fueron dados 7 trompetas. Este versículo introduce una nueva y distinta serie de eventos. En los sellos hemos tenido la historia de la Iglesia durante lo que se llama la dispensación del Evangelio. En las 7 trompetas que ahora son introducidas, tenemos los principales acontecimientos políticos y bélicos que van a ocurrir durante el mismo tiempo. Apocalipsis capítulo 8, verso 3 al 5. Y otro ángel vino y se puso de pie ante el altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que le ofreciera junto con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso que venía con las oraciones de los santos ascendía ante Dios de la mano del ángel. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo voces y truenas y relámpagos y un terremoto. Después de haber sacado en el versículo 2 a los 7 ángeles y de haberlos presentado ante nosotros en el escenario de la acción, Juan por un momento, en los 3 versículos citados anteriormente, dirige la atención a una escena totalmente diferente. El ángel que se aproxima al altar no es uno de los ángeles de las 7 trompetas. El altar es el altar de incienso, que en el santuario terrenal estaba colocado en el primer departamento.
Aquí pues hay otra prueba de que existe en el cielo, no en el santuario con sus correspondientes vasos de servicio, del cual el terrenal era una figura, y que somos llevados a este santuario por las visiones de Juan. De esta manera se presenta una obra de ministración para todos los santos en el santuario de lo alto. Sin duda, aquí se presenta toda la obra de mediación para el pueblo de Dios durante la dispensación evangélica. Eso es evidente por el hecho de que el ángel ofrece un incienso con las oraciones de todos los santos y que aquí se nos lleva hasta el final. Es evidente por el acto del ángel de llenar el incensario con fuego y arrojarlo a la tierra, porque su obra está entonces terminada. No se ofrecerán más oraciones mezcladas con incienso, y este acto simbólico solo puede tener su aplicación en el momento en que la administración de Cristo en el santuario en favor de la humanidad haya concluido para siempre. Y después del acto del ángel se oyen voces, truenos, relámpagos y un terremoto exactamente los mismos sucesos que, según se nos informa en otro lugar, ocurren al cierre del tiempo de la gracia de la humanidad. Vea Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Apocalipsis 16, 17 y 18. Pero, ¿por qué se introduce aquí esos versículos? Respuesta. Como un mensaje de esperanza y consuelo para la iglesia. Se habían presentado los 7 ángeles con sus trompetas de guerras terribles. Escenas iban a ocurrir bajo su sonar, pero antes de que comenzaran, se señalaba al pueblo de Dios la obra de mediación en su favor en lo alto y su fuente de ayuda y fortaleza durante este tiempo, aunque se vieran sacudidos como plumas en las tumultuosas olas de las luchas, de las guerras. Y debían saber que su gran sumo sacerdote todavía ministraba por ellos en el santuario del cielo, y que hacia allá podían dirigir sus oraciones y que éstas serían ofrecidas con incienso a su Padre en el cielo. Así podrían obtener fuerza y apoyo en todas sus calamidades. Apocalipsis capítulo 8, verso 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para hacerlas sonar. El tema de las 7 trompetas se retoma aquí y abarca el resto de este capítulo y todo el capítulo 9. Los 7 ángeles se preparan para hacerla sonar. Su sonido viene a complementar la profecía de Daniel 2 y Daniel 7, que comienzan con el desmembramiento del antiguo imperio romano en sus 10 divisiones, de las cuales en las primeras 4 trompetas tenemos una descripción. Apocalipsis capítulo 8, verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y le siguió el granizo y el fuego mezclado con sangre, y esos fueron arrojados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda hierba verde fue quemada. Una exposición completa de las 7 trompetas se da en una obra titulada Una exposición de las 7 trompetas de Apocalipsis 8 y 9, publicada en la oficina de la Review and Herald de Battle Creek, Michigan, a la que se remite el lector para que examine más extensamente el tema. A esa hora estamos principalmente en deuda por los extractos que se dan a continuación. El señor Kate ha comentado muy justamente sobre el tema de esta profecía. Nadie podría dilucidar los textos con más claridad ni exponerlos con más plenitud que en la tarea que ha realizado el escritor e historiador Gibbon. Los capítulos del filósofo escéptico que tratan directamente del asunto no necesitan más que un texto para ser prefijado y unas pocas palabras impías para ser borradas, para formar una serie de conferencias expositivas sobre los capítulos 8 y 9 del Apocalipsis. Poco o nada le queda por hacer al profeso intérprete sino señalar las páginas de el escritor Gibbon. El primer juicio doloroso y pesado que cayó sobre Roma occidental en su curso descendente fue la guerra con los godos, al mando de Alarico, que abrió el camino para posteriores incursiones. Después de la muerte de Teodosio, el emperador romano, en enero del año 395,
antes del final del invierno. Los godos dirigidos por Alarico se levantaron en armas contra el imperio. Granizo y fuego mezclado con sangre fueron arrojados sobre la tierra. Los terribles efectos de esta invasión gótica se presentan como granizo, por el hecho del origen septentrional de los invasores. Fuego, por la destrucción por medio de llamas, tanto de la ciudad como del país. Y sangre, por la terrible matanza de los ciudadanos del imperio cometida por los audaces e intrépidos guerreros. El estruendo de la primera trompeta se sitúa hacia el final del siglo IV y en adelante, y se refiere a esas invasiones desoladoras del Imperio Romano por parte de los godos. No sé cómo se puede exponer la historia del sonido de la primera trompeta de manera más impresionante que presentando el repaso gráfico de los hechos que indican en la historia de Gibbon por el señor Cates en Los Señales de los Tiempos o Sign of the Time, volumen 1, página 221 a la 233. Grandes extractos muestran cuán ampliamente y bien ha expuesto Gibbon su texto en la historia de la primera trompeta. La primera trompeta que invadió la tierra romana y la primera caída de Roma. Para usar sus palabras en un comentario más directo, leemos así el resumen del asunto. La nación gótica se levantó en armas al primer sonido de la trompeta, y en la severidad poco común del invierno hicieron rodar sus pesados carros sobre el ancho y helado lomo del río. Los fértiles campos de Fócida y Beocia estaban atestados de un diluvio de bárbaros. Los varones fueron masacrados, las mujeres y el ganado de los pueblos en llamas fueron expulsadas. Las profundas y sangrientas huellas de la marcha de los godos pudieron descubrirse fácilmente después de varios años. Todo el territorio del Ática fue arrasado por una nefasta presencia de Alarico. Lo más afortunado de los habitantes de Corinto, Argos y Esparta se salvaron con la muerte para no contemplar la conflagración de sus ciudades, en una estación de calor tan extrema que los lechos de los ríos estaban secos. Alarico invadió el dominio del oeste, un aislado viejo hombre de Verona. El poeta Claudiano lamentó patéticamente el destino de sus árboles contemporáneos que debían arder en la quema de todo el país. Nótese las palabras de la profecía. La tercera parte de los árboles fue quemada, y el emperador de los romanos huyó ante el rey de los godos. Una furiosa tempestad se extendió entre las naciones de Alemania, desde cuyo extremo norte los bárbaros marcharon casi hasta las puertas de Roma. Lograron la destrucción de Occidente. La oscura nube que se acumuló a lo largo de la costa del Báltico estalló en truenos sobre las orillas de la parte superior del Danubio. Los pastos de la Galia, en los que pastaban rebaños y manadas, y las riberas del río, que estaban cubiertos de casas elegantes y granjas bien cultivadas, formaban un escenario de paz y abundancia que de repente se transformó en un desierto, que solo se distinguía de la soledad de la naturaleza por las ruinas humeantes. Muchas ciudades fueron cruelmente oprimidas o destruidas. Muchos miles fueron masacrados inhumanamente, y las llamas devoradoras de la guerra se extendieron por la mayor parte de las 17 provincias de la Galia. Alarico volvió a extender sus estragos sobre la Italia. Durante 4 años los godos la asolaron y reinaron sobre ella sin control. Y en el saqueo e incendio de Roma las calles de la ciudad fueron colmadas de cadáveres. Las llamas consumieron muchos edificios públicos y privados, y las ruinas de un palacio quedaron, después de un siglo y medio, como un majestuoso monumento de las conflagraciones góticas. La última declaración del capítulo 33 de la historia de Gibbon es en sí misma un comentario claro y exhaustivo, porque al concluir su propia descripción de este periodo breve, pero sumamente lleno de acontecimientos, concentra como una lectura paralela la suma de la historia y la sustancia de la predicción. Pero las palabras que la preceden no carecen de significado. La devoción pública
de la época estaba impaciente por exaltar a los santos y mártires de la Iglesia Católica en los altares de Diana y Hércules. La unión del Imperio Romano estaba disuelta, su genio estaba humillado en el polvo y el ejército de bárbaros desconocidos procedentes de regiones heladas del norte habían establecido su reino victorioso sobre las más bellas provincias de Europa y África. La última palabra, África, es la señal para el sonido de la segunda trompeta. La escena cambia de las orillas del Báltico a la costa sur del Mediterráneo o de las regiones heladas del norte de las fronteras de África ardiente y en lugar de arrojar una tormenta de granizo sobre la tierra, una montaña ardiente fue arrojada al mar. Segunda trompeta. Apocalipsis capítulo 8, versos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue arrojado al altar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar y tenían vida murieron, y la tercera parte de los barcos fueron destruidos. El Imperio Romano, después de Constantino, fue dividido en tres partes, y de ahí la frecuente observación, una tercera parte de los hombres, en alusión a la tercera parte del imperio que estaba bajo el azote. Esta división del reino romano en tres partes fue hecha al morir Constantino entre sus tres hijos, Constancio, Constantino II y Constante. Constancio poseía el oriente y fijó su residencia en Constantinopla, la metrópoli del imperio. Constantino II poseía Gran Bretaña, la Galia y España. Constante poseía Ilírico, África e Italia. De este hecho histórico bien conocido, Eliot, el escritor, citado por Albert Barnes en sus notas sobre el Apocalipsis capítulo 12, versos 4, dice, 2 veces por lo menos, antes de que el imperio romano se dividiera permanentemente en las dos partes, la oriental y la occidental, hubo una división tripartita del imperio. La primera ocurrió en el año 311 después de Cristo, cuando se dividió entre Constantino, Licinio y Máximo. La otra en el año 337 después de Cristo, a la muerte de Constantino, cuando se dividió en sus tres hijos, Constantino, Constante y Constancio. La historia que ilustra el sonido de la segunda trompeta se refiere evidentemente a la invasión y conquista de África y posteriormente de Italia por el terrible Genserico. Sus conquistas fueron en su mayor parte navales y sus triunfos fueron como una gran montaña ardiendo en fuego arrojada al mar. ¿Qué figura podría ilustrar mejor o incluso también el choque de las armadas y los estragos generales de la guerra en las costas marítimas? Al explicar esta trompeta, debemos buscar algunos acontecimientos que tendrán una relación particular con el mundo comercial. El símbolo utilizado nos lleva naturalmente a buscar agitación y conmoción. Nada más que una feroz guerra marítima cumplirá la predicción. Si el sonido de las cuatro primeras trompetas se refiere a cuatro acontecimientos notables que contribuyeron a la caída del Imperio Romano y a la primera trompeta se refiere a los estragos de los godos dirigidos por Alarico, en esto buscamos naturalmente el siguiente acto de invasión que sacudió el poder romano y condujo a su caída. La siguiente gran invasión fue la del terrible Genserico, a la cabeza de los vándalos. Su carrera ocurrió durante los años 428 a 468 después de Cristo. Este gran jefe vándalo tenía su cuartel general en África, pero como afirma el escritor Gibbon, el descubrimiento y la conquista de las naciones negras en África que podían habitar bajo las zonas calurosas no pudieron tentar la ambición racional de Genserico, pero él puso sus ojos en el mar, resolvió crear una potencia naval
y su audaz resolución se ejecutó con una perseverancia firme y activa. Desde el puerto de Cartago realizó repetidas incursiones piratas, atacando al comercio romano y haciendo la guerra a ese imperio. Para hacer frente a ese monarca del mar, el emperador romano Mayoriano hizo amplios preparativos navales, 300 galeras largas, con una proporción adecuada de transporte y embarcaciones menores, estaban reunidas en el seguro y espacioso puerto de Cartagena, en España. Pero Genserico se salvó de la inminente e inevitable ruina gracias a la traición de algunos poderosos súbditos y envidiosos o temerosos del éxito de su maestro. Guiado por su inteligencia secreta, sorprendió a la flota desguarnecida en la bahía de Cartagena y muchos de los barcos fueron hundidos, tomando o quemados, y los preparativos de 3 años fueron destruidos en un solo día. Italia siguió sufriendo durante mucho tiempo los incesantes depredaciones de los piratas vándalos. En la primavera de cada año equipaban una formidable armada en el puerto de Cartago y en el propio Genserico, aunque a una edad muy avanzada, seguía dirigiendo personalmente las expediciones más importantes. Los vándalos visitarían repetidamente las costas de España, Liguria, Toscana, Campania, Lucania, Brutium, Apulia, Calabria, Venecia, Dalmacia, Epiro, Grecia y Cilicia. La rapidez de sus movimientos le permitían casi al mismo tiempo amenazar y atacar los objetos más legítimos que atraían sus deseos y como siempre embarcaban un número suficiente de caballos apenas desembarcaban, barrían el país consternados por un cuerpo de caballería ligera. Un último y desesperado intento de despojar a Genserico de la soberanía de los mares fue realizado en el año 468 por León, el emperador de Oriente. El escritor Gibbon da testimonio de esto como sigue. El gasto total de la campaña africana alcanzó la suma de 130.000 libras de oro, alrededor de 5.200.000 libras esterlinas. La flota que partió de Constantinopla a Cartago constaba de 1.113 barcos y el número de soldados y marineros superaba los 100.000 hombres. El ejército de Heraclio y la flota de Marceliano se unieron a apoyar al teniente imperial. El viento se volvió favorable a los designios de Genserico. Tripuló sus mayores naves de guerra con los más valientes moros y vándalos, y remolcaron tras ellos muchas grandes barcas llenas de material combustible. En la oscuridad de la noche, estas destructoras embarcaciones se lanzaron contra la desprevenida y confiada flota de los romanos, que fueron despertadas por una instantánea sensación de su peligro. Su orden estrecho y amontonado ayudaban al progreso del fuego, que se comunicaba con una violencia rápida e irresistible, y en el ruido del viento, el crujir de las llamas, los gritos disonantes de los soldados y marineros, que no podían ni mandar ni obedecer, aumentaba el horror del tumulto nocturno, mientras que se esforzaban por salir de los barcos incendiarios y por salvar al menos una parte de la armada. Las galeras de Genserico los asaltaron con un valor moderado y disciplinado, y muchos de los romanos que escaparon a la furia de las llamas fueron destruidos o capturados por los victoriosos vándalos. Tras el fracaso de esta gran expedición, Genserico volvió a ser el tirano del mar. Las costas de Italia, Grecia y Asia volvieron a estar expuestas a su venganza y avaricia. Trípoli y Cerdeña volvieron a su obediencia. Añadió a Sicilia al número de sus provincias y antes de morir en la plenitud de los años y de la gloria, contempló la extinción final del Imperio Romano de Occidente. En cuanto al importante papel que desempeñó este audaz pirata en la caída de Roma, el escritor Gibbon utiliza este significativo lenguaje. Genserico, un nombre que en la destrucción del Imperio Romano ha merecido un rango igual al nombre de Alarico y Atila. Tercera trompeta. Apocalipsis, capítulos 8, versos 10 y 11. Y el tercer ángel tocó la trompeta,
y cayó del cielo una gran estrella que ardía como si fuera una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella se llama Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque fueron hechas amargas. En la interpretación y aplicación de este pasaje, somos llevados al tercer evento importante que resultó en la subversión del Imperio Romano, y para encontrar un cumplimiento histórico de esta tercera trompeta, estaremos en deuda con las notas del doctor Albert Barnes. Por algunos extractos, al explicar esta escritura es necesario, como dice este comentarista, que habría algún jefe o guerrero que podría ser comparado con un meteorito ardiente cuyo curso sería singularmente brillante, que aparecería repentinamente como una estrella ardiente y luego desaparecería como una estrella cuya luz se apagó en las aguas, que el curso desolador de este meteorito se produciría principalmente en aquellas partes del mundo en la que abundan los manantiales de agua y de los arroyos, que se produciría un efecto como si estos arroyos y fuentes se volvieran amargos, es decir, que muchas personas perecieran y que se causarían amplias desolaciones en la velocidad de estos ríos y arroyos, como si una estrella amarga y funesta cayera en las aguas, y la muerte se extendiera sobre las tierras adyacentes a ellas, regidas por ellas. Se parte aquí de la premisa que esta trompeta hace alusión a las desolaciones y guerras furiosas e invasiones de Atila contra el poder romano que llevó a cabo al frente de sus hombres, de sus hordas de los hunos. Hablando de esos guerreros particularmente, de su apariencia personal, el señor Barnes, escritor, dice: en la forma de su apariencia, se asemejaban mucho a un meteoro brillante que destellaba en el cielo. Luego, desde el este, reuniendo a sus unos, y los derramó, como veremos, con la rapidez de un meteoro centellante, repentinamente sobre el imperio. También se consideraba a sí mismo como un devoto de Marte, el dios de la guerra, y acostumbraba a vestirse de una manera peculiarmente brillante, de modo que su apariencia en el lenguaje de sus aduladores era que deslumbraba a los ojos de sus espectadores. Al hablar de la localidad de los eventos predichos por esta trompeta, el señor Barnes tiene esta nota. Se dice particularmente que el efecto sería sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Si esto tiene una aplicación literal o si, como se supuso en el caso de la segunda trompeta, el lenguaje utilizado era tal que tenía referencia a las porciones del imperio que serían particularmente afectadas por la invasión hostil, entonces podemos suponer que esto se refiere a aquellas porciones del imperio que abundaban en ríos y arroyos, y más particularmente aquellas en que las que los ríos y arroyos tenían su origen, porque el efecto era permanente en las fuentes de agua. De hecho, las principales operaciones de Atila fueron en las regiones de los Alpes y en las porciones del imperio donde los ríos fluyen hacia Italia. La invasión de Atila es descrita por el señor Gibbon en este lenguaje general: toda la anchura de Europa, que se extiende más de 500 millas desde el Euxino hasta el Adriático, fue a la vez invadida, ocupada y desolada por las miriadas de bárbaros que Atila condujo al campo. Y el nombre de la estrella se llama Ajenjo, denotando las amargas consecuencias. Estas palabras, que están más íntimamente relacionadas con el versículo anterior, como denota incluso la puntuación de nuestra versión, nos recuerda por un momento el carácter de Atila, la miseria de la que fue autor o instrumento, y el terror que fue inspirado por su nombre. Extirpación total y borrado son los términos que mejor denotan las calamidades que él infligió. Se llamó a sí mismo el azote de Dios. Uno de sus lugartenientes castigó y casi exterminó a los borgoñeses del Rin. Atravesaron tanto en su marcha como en su regreso los territorios de los francos,
y masacraron tanto a sus rehenes como a sus cautivos. 200 jóvenes doncellas fueron torturadas con exquisita e implacable rabia. Sus cuerpos fueron despedazados por caballos salvajes o aplastados bajo el peso de los carros rodantes. Y sus miembros insepultos fueron abandonados en los caminos públicos, como presa de perros y buitres. Átila se jactaba de que la hierba nunca crecía en el lugar que había pisado su caballo. El emperador de Occidente, con el Senado y el pueblo romano, deploró humilde y temerosamente la ira de Atila, y en el párrafo final de los capítulos que registran su historia se titula Síntomas de la decadencia y ruina del gobierno romano. El nombre de la estrella se llama Ajenjo. Historiador Kate. Cuarta trompeta. Apocalipsis capítulo 8, verso 12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y la tercera parte del sol fue herida, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de modo que la tercera parte de ellas se oscureció, y el día no brilló, y en la tercera parte de él, y en la noche de igual manera. Entendamos que esta trompeta simboliza la carrera de Odoacro, el monarca bárbaro que estuvo tan íntimamente relacionado con la caída de Roma occidental. Los símbolos de sol, luna y estrellas, pues sin duda se utilizan aquí como símbolos, denotan evidentemente las grandes luminarias del gobierno romano, sus emperadores, senadores y cónsules. El obispo Newton señala que el último emperador de la Roma occidental fue Momilio, a quien se le llamó en tono de burla Augustulus o el diminutivo Augusto. Roma occidental cayó en el año 476 después de Cristo. Sin embargo, aunque el sol romano se extinguió, sus luminarias subordinadas brillaron débilmente, mientras el Senado y los cónsules continuaron. Pero después de muchos reveses civiles y cambios de fortuna política, finalmente en el año 566 después de Cristo, toda la forma del antiguo gobierno fue subvertida y la propia Roma fue reducida de ser la emperatriz del mundo a un pobre ducado tributario del exarca de Ravenna. Bajo el título Extinción del Imperio Occidental 476 o 479 después de Cristo, anciano J. Lish, en el libro Exposición de la Profecía, volumen 2, páginas 156 y 60, cita del señor Cates lo siguiente. El desafortunado Augustulos se convirtió en el instrumento de su propia desgracia y significó su renuncia al Senado y a esa asamblea en su último acto de obediencia a un príncipe romano. Aún afectó el espíritu de libertad y las formas de la Constitución. Se dirigió una epístola por decreto unánime. El emperador Zenón, yerno y sucesor de León, que había sido restaurado recientemente tras una breve rebelión al trono bizantino, renunciaron solemnemente a la necesidad o incluso el deseo de continuar la sucesión imperial en Italia, ya que en su opinión la majestad de un único monarca es suficiente para penetrar y proteger al mismo tiempo tanto Oriente como Occidente. En su propio nombre y en nombre del pueblo, consienten que la sede del Imperio Universal sea trasladado de Roma a Constantinopla, en Oriente, y renuncian bastante al derecho de elegir a su amo, único vestigio que quedaba de la autoridad que había dado leyes al mundo, el Imperio Romano. El poder y la gloria de Roma como gobernante sobre cualquier nación se extinguió. Solo el nombre le quedó a la reina de las naciones. Toda señal de realeza desapareció de la ciudad imperial. Lo que habían gobernado sobre las naciones se sentó en el polvo como una segunda Babilonia, y no hubo trono donde habían reinado los césares.
el último acto de obediencia a un príncipe romano que realizó aquella vez una augusta asamblea fue la aceptación de la renuncia del último emperador de Occidente y la abolición de los sucesos de la sucesión imperial en Italia. El sol de Roma fue golpeado. Rápidamente surgió un nuevo conquistador de Italia, Teodorico el Ostrogodo, que asumió sin escrúpulos la púrpura y el reino por el derecho de conquista. La realeza de Teodorico fue proclamada por derecho de conquista por los godos el 5 de marzo del 493, con el consentimiento tardío, reacio y del ambiguo emperador de Oriente. El poder imperial romano, del que Roma o Constantinopla habían sido sede conjunta o individualmente, ya fuera en Occidente o en Oriente, dejó de ser reconocido en Italia y la tercera parte del sol fue golpeada hasta que dejó de emitir los más débiles rayos. El poder de los césares era desconocido en Italia y un rey gótico reinaba sobre Roma. Pero aunque la tercera parte del sol fue golpeada y el poder imperial romano llegó a su fin en la ciudad de los Césares, la luna y las estrellas todavía brillaban o relucieron durante un poco más de tiempo en el imperio de la Roma occidental, incluso en medio de la oscuridad gótica. El consulado y el senado, la luna y las estrellas no fueron abolidas por Teodorico. Un historiador godo aplaude el consulado de Teodorico como la cúspide de todo el poder temporal y la grandeza, como la luna reina de noche después de la puesta del sol. Y en lugar de abolir ese cargo, el propio Teodorico felicita a aquellos favoritos anuales de la fortuna que sin las preocupaciones disfrutaban del esplendor del trono. Pero en su orden profético, el consulado y el senado de Roma encontraron su destino, aunque no cayeron en manos de los vándalos de los godos. La siguiente revolución en Italia fue el sometimiento a Belisario, el general de Justiniano, emperador de Oriente. No perdonó que los bárbaros habían santificado el cónsul romano extinguido por Justiniano en el año 541 después de Cristo. Es el título del último párrafo del 40º capítulo de la historia de la decadencia y caída de Gibbon. La sucesión de los cónsules cesó finalmente en el 13º año de Justiniano, cuyo temperamento despótico pudo ser gratificado por la silenciosa extinción de un título que amonestó a los romanos de su antigua libertad. La tercera parte del sol fue golpeada, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas. En el firmamento político del mundo antiguo, mientras estuvo bajo el reinado de la Roma imperial, el emperador, el consulado y el senado brillaban como el sol, la luna y las estrellas. La historia de su decadencia y caída se describe hasta que las dos primeras se extinguieron en referencia a Roma y a Italia, que durante tanto tiempo se habían clasificado como las primeras de las ciudades y de los países. Y finalmente, al cerrarse la cuarta trompeta, vemos la extinción de esa ilustre asamblea, el Senado romano, la ciudad que había gobernado el mundo como una burla a la grandeza humana. Fue conquistada por el eunuco Narses, sucesor de Belisario. Él derrocó a los godos 552 después de Cristo, logró la conquista de Roma y el destino del Senado quedó sellado. Eliot habla del cumplimiento de esta parte de la profecía en la extinción del imperio de Occidente como sigue. Así se preparaba la catástrofe final, por la que los emperadores y el imperio de Occidente iban a extinguirse.
La gloria de Roma hacía mucho tiempo había desaparecido. Sus provincias, una tras otra, le habían sido arrancadas. El territorio que aún le pertenecía se había convertido en un desierto y sus posesiones marítimas, sus flotas y su comercio habían sido aniquilados, pero le quedaban sino los vanos títulos e insignias de la soberanía. Y ahora había llegado el momento en que estos también iban a ser retirados. Unos 20 años o más desde la muerte de Atila y muchos menos desde la de Genserico, quien antes de su muerte había visitado y asolado la ciudad eterna en una de sus expediciones marítimas de merodeo, preparando así aún más la consumación venidera. Por esta época, yo digo, Odoacro, jefe de los érulos, un remanente bárbaro de la hueste de Atila que quedó en las fronteras alpinas de Italia, se interpuso con su orden de que el nombre y el cargo de Horman, emperador de Occidente, debían de ser abolidos. Las autoridades se doblegaron en sumisión a él, y el último fantasma de un emperador cuyo nombre, Rómulo Augustus, estaba singularmente calculado para ponerse en contraste ante la mente reflexiva, las glorias pasadas de Roma y su degradación presente, abdicó, y el Senado envió las insignias imperiales a Constantinopla, profesando el emperador de Oriente que un emperador era suficiente para todo el imperio, y así el sol imperial romano, el tercio que correspondía al imperio de Occidente, se eclipsó y no brilló más. Yo digo, ese tercio de su orbe que pertenecía al imperio occidental, porque la fracción apocalíptica es literalmente exacta. En el último acuerdo entre las dos partes, todo el tercio ilírico había pasado a la división oriental. Así en Occidente había tenido lugar la extinción del imperio y la noche había caído. A pesar de esto, sin embargo, hay que mantener en mente que la autoridad del nombre romano aún no había cesado del todo. El Senado de Roma siguió reuniéndose como de costumbre. Los cónsules eran nombrados anualmente, uno por el emperador de Oriente y otro por Italia y Roma. El propio Odoacro gobernaba Italia con un título, el de patricio, lo que había conferido al emperador de Oriente. En cuanto a las provincias occidentales más lejanas, o al menos distritos considerados de ellas, el vínculo que las unía al imperio romano no se había roto del todo. Todavía existía un cierto, aunque menudo y débil reconocimiento de la suprema autoridad imperial. La luna y las estrellas parecían seguir brillando en Occidente, con una tenue luz reflejada. Sin embargo, en el transcurso de los acontecimientos que se sucedieron rápidamente, uno tras otro, en el siguiente medio siglo, estas también se extinguieron. Teodorico, el ostrogodo, al destruir a los érulos y su reino en Roma y Ravenna, gobernó en Italia desde el año 493 al 526 después de Cristo como un soberano independiente, y al conquistar Belisario y Narses a Italia de los ostrogodos, una conquista precedida por guerras y desolaciones en la que Italia y sobre todo su ciudad de las siete colinas quedaron durante un tiempo casi desiertas, el Senado romano fue disuelto, el consulado abrogado. Además, en lo que respecta a los príncipes bárbaros de las provincias occidentales, su independencia del poder imperial romano llegó a ser ahora más claramente declarada y comprendida. Después de más de un siglo y medio de calamidades, casi sin parangón, como el doctor Robertson lo representa con gran fidelidad en la historia de las naciones, la afirmación de Jerónimo, una afirmación formulada bajo la misma figura apocalíptica del texto, pero pronunciada prematuramente en la primera toma de Roma por Alarico, podría considerarse finalmente cumplida. Clarissimo terrarum lumen extinct,
Apocaliptium, que significa el glorioso sol del mundo se ha extinguido. Y eso también que nuestro propio poeta ha expresado todavía bajo las mismas imágenes apocalípticas bellamente a tono. Así, ella vio expirar sus glorias estrellas a estrellas, hasta que no quedó ni una sola estrella para destellar en la noche vacía y oscura. Los temibles estragos de estas hordas bárbaras, que bajo sus audaces pero crueles y desesperados líderes devastaron y finalmente sometieron a Roma, se describen vívidamente en las siguientes y enérgicas líneas. Y luego un diluvio de ira vino, y las naciones se estremecieron de espanto, y barrió la tierra hasta que sus campos se convirtieron en llamas y se apilaron como los muertos dispersos. Reyes fueron arrastrados por el diluvio demoledor, con los bajos y agazapados esclavos, y juntos yacen en un sudario de sangre el cobarde y el valiente. Aunque la primera incursión de estos bárbaros provocaron calamidades temibles para el imperio, fueron relativamente ligeras en comparación con las calamidades que iban a seguir. No fueron más que las gotas preliminares de una lluvia antes del torrente que pronto iban a caer sobre el mundo romano. Las tres trompetas restantes están opacadas por una nube de aflicción, como se expresa en el versículo siguiente. Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Y miré y oí a un ángel que volaba por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay, ay a los habitantes a causa de las otras voces, de las trompetas, de los tres ángeles que aún han de sonar! Este ángel no forma parte de la serie de los ángeles de las 7 trompetas, sino que simplemente anuncia que las 3 trompetas restantes son trompetas aflictivas debido a los acontecimientos más terribles que se producirán al sonarlos. Así, la siguiente o quinta trompeta es el primer ay, la sexta trompeta el segundo ay, y la séptima, la última de esta serie de las 7 trompetas, es el tercer ay. Libro del Apocalipsis por Urias Smith. Bendiciones.